Hermanos, Dios les bendiga. Nosotros somos el grupo número 4 y nuestro tema es las menciones de testigo y testimonio que hay en la Biblia en el Evangelio de Juan. Para dar inicio con nuestra presentación, primero tenemos que tener claro cuáles son los conceptos involucrados en nuestro tema. Testigo es una persona que presencia, experimenta, tiene conocimiento directo de un hecho y es llamada a declarar sobre ello. O en este caso, que es un contexto bíblico, son las personas que declaran, aunque no sean llamados, pero por la experiencia vivida declaran sobre esto. Y testimonio es la declaración o relato de un hecho o experiencia personal que se hace con el propósito de dar evidencia o prueba de algo. ¿Quién lo hace esto? Pues un testigo es el que da el testimonio. A continuación, vamos a hablar acerca de las 8 clases de testigos de Jesús que nosotros podemos encontrar en el Evangelio de Juan. El primero de los testigos, bueno, de la primera clase de testigos es Juan el Bautista. ¿Quién fue Juan el Bautista? Un gran profeta. Nosotros vemos en el primer capítulo cómo a Juan lo seguía mucha gente y él mismo dijo que él venía por testimonio. ¿Para qué? Para que él testificara de la luz, a fin de que todos creyesen por él. ¿Por qué? Porque él no era la luz, sino que él daba testimonio de la luz. Vemos más adelante cómo a Juan los fariseos lo increparon, lo cuestionaron que si quién era él. Y podemos ver en Juan 1:20 que dice que él confesó y no negó, sino que confesó diciendo yo no soy el Cristo, porque ellos creían de que él podía ser el Cristo. Pero este hombre sabía de quién era y cuál era su lugar. De eso él daba testimonio. También podemos ver más adelante en el 34, 38, de que cuando él vio a Jesús, él declaró, he aquí el Cordero de Dios. Entonces, que quita el pecado del mundo. ¿Quién lo dijo eso? Lo dijo Juan. Él era el testigo que estaba presenciando eso. También, cuando le bautizó, él sabía, porque Dios le había revelado que aquel que viera descender el Espíritu, su Espíritu sobre él, ese iba a ser el Mesías. Y fue cuando él dio su testimonio. Esto lo vamos a ver más adelante, testimonios. Pero por eso Juan el Bautista es una de las 8 clases de testigos. Después tenemos a Jesús mismo. Y vamos a ver en otro tema relacionado a las declaraciones de yo soy. Pero en las enseñanzas, Jesús, él mismo, se clasificó como testigo. Esto podemos verlo en Juan 8, 14 al 18, cuando él declaró que él era la luz y los fariseos le dijeron de que para que algo fuese tomado como verdadero tenía que estar validado por 2 testigos. Y Jesús dijo, yo mismo doy testimonio de mí y también mi Padre que está conmigo. Entonces, él mismo se clasifica como uno de los testigos de Jesús. Y por eso en su declaración de yo soy, nosotros podemos ver cómo Jesús es su propio testigo. A continuación, seguimos con hermana Emily. Que el Señor les bendiga. Para continuar con el punto número 3, las obras de Jesús, 8 señales y otras obras. Bueno, como podemos ver y hemos observado, Jesús tuvo muchos testigos, hubieron muchas ocasiones en las que tuvo espectadores y pues ahí podemos observar las citas que básicamente para resumirlas podemos ver en la primera, en una multitud, ¿verdad? Cuando Jesús tuvo una multitud que podía presenciar sus milagros. En otra ocasión, también con los líderes religiosos o con Nicodemo, donde ellos también podrían presenciar las obras que Jesús estaba haciendo. Este, otras también pueden ser los milagros, perdón, son los milagros que él estuvo realizando y como mencionaba, ¿verdad? Jesús estaba rodeado de multitudes muchas veces y veían cómo él realizaba milagros y en cada cita que aparece ahí, para ser un poquito más breve, podemos observar eso. Para continuar con el punto número 4, Dios el Padre. En esta ocasión tenemos 2 citas que aquí podemos observar en la primera cómo Dios le confirmaba a Jesús teniendo una multitud. ¿Y qué pasó en esa cita? Muchos llegaron a cuestionarlo como siempre, ¿verdad? La duda humana, muchos decían de que si era un ángel,
o de que sí era un estruendo, pero en realidad era la voz de Dios confirmando que Jesús pues era su hijo. También la otra confirmando que, más bien Jesús confirmando de que él tenía a su padre como testigo en sus palabras, ¿verdad? En esta ocasión, pues es como cumpliendo la ley del hecho de que Jesús tenía a Dios, a su Padre, como su propio testigo para afirmar su misión en la tierra. A continuación queda el hermano Carlos. Dios les bendiga, hermanos. Seguimos hablando de las 8 clases de testigos y me toca hablar acerca de las escrituras. Y sabemos que la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Y da testimonio de que Jesús es el verdadero Hijo de Dios. Y tenemos algunas citas bíblicas, algunos ejemplos. Y la primera está en Juan 2:17, que dice: entonces se acordaron sus discípulos que lo que estaba escrito: el celo de su casa me consume. Y aquí vemos un contexto en el cual Jesús subió a Jerusalén y vemos una escena que a él no le agrada, ¿verdad? Vemos el templo convertido en mercado. Y entonces, cuando los discípulos lograron ver esta escena que Jesús azota y echa fuera a todos, ellos recordaron las palabras que dice Salmo 69:9, que dice: porque me consume el celo de tu casa. Y por medio de la palabra de Dios, el recuerdo de los discípulos, vemos también que la palabra es un testigo de que Jesús es el Hijo de Dios. También tenemos otra cita que está en Juan 3:14, que dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y prácticamente aquí se está haciendo una ilustración de un incidente que pasó en el Antiguo Testamento, pero como esto tiene lugar también al nuevo nacimiento y se está refiriendo a Jesús en la cruz, ¿verdad? Por medio de Jesús en la cruz, nosotros podemos ser salvos y también reconocer que eso hace, esta parte de la Escritura hace que Jesús sea el verdadero Hijo de Dios. También otra cita que estamos viendo ahí es Juan 5:46, que dice: porque si creeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Y también hace referencia a una cita del Antiguo Testamento, que está en Deuteronomio 18:15, que dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, y a él oirás. Si los judíos hubieran creído en la palabra de Moisés, habrían creído también al Señor. Es algo que no sucedió, ¿verdad? Y también vemos que aquí nos refleja también que la escritura que Jesús es hijo de Dios, ¿verdad? Y tenemos el otro punto que dice que varios individuos, tales como la mujer samaritana, Marta, el ciego, a quien Jesús sanó, y Tomás. Y podemos ver aquí algunos ejemplos que también dan testimonio de que Jesús es hijo de Dios, ¿verdad? Y vemos a la mujer samaritana. Muchos samaritanos, por medio de ella, creyeron, ¿verdad? Creyeron al escuchar que ella decía que Jesús le había comentado acerca de su vida, ¿verdad? Entonces ella fue y fue un testigo, y muchos creyeron y rogaron a Jesús que se quedaran. Y cuando se quedaron, muchos más creyeron porque Jesús les habló, ¿verdad? También vemos a Marta, el cual ella es un testigo, perdón, aún antes de que Jesús obrara un milagro en la vida de su hermano, ¿verdad? Ella dijo estas palabras: yo he creído que tú eres Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. También vemos a un ciego, el cual Jesús obró un milagro y el cual también fue un testigo de Jesús. Y vemos a Tomás, después de su incredulidad, él pudo ver a Jesús y pudo creer. Y él dijo: Dios mío, Dios mío. Y vemos el testimonio de Tomás también, que aún por el testimonio de Tomás, lo que no lo vimos, somos bien, lo que no lo vimos a Jesús y creemos, somos bienaventurados, hermano. Así dejo a mi hermano Oscar. Dios me los bendiga, hermanos. Yo les vengo a hablar sobre los últimos dos clases de testigos de Jesús. El número 7, la multitud de las Pascuas y la multitud que testificó de Jesús en la resurrección de Lázaro. Esto lo podemos ver en Juan capítulo 12, del versículo 12 y 13 y el 17. El siguiente día, grandes multitudes que venían
habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Versículo 17, y daba testimonio a la gente que estaba él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de los muertos. Aquí lo podemos ver, hermano, que la multitud, ¿verdad? Cuando Jesús entró a Jerusalén, pues lo vieron a él y lo recibieron, ¿verdad? Con palmas, y también lo vieron cuando Jesús resucitó a Lázaro, ¿verdad? Y el último punto, el Espíritu Santo. Esto lo podemos ver en Juan, capítulo 7, del 37 al 39, y 14, capítulo 14, versículo 16. Dice el 7, eh, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, desde su interior correrá ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyeran en él. Pues no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había aún sido glorificado. Y en el versículo 14, 16, sí, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, haciendo referencia al Espíritu Santo como un testigo de Jesús en Juan. Pasamos con nuestro compañero para el siguiente tema. Dios les bendiga nuevamente, hermanos. A continuación, vamos a hablar, bueno, voy a hablar acerca de los testimonios acerca de Jesús. El primero es: el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. ¿Quién dijo esto? Lo dijo Juan el Bautista. Juan el Bautista, que también es descrito como describió a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También cuando a sus discípulos, él les comentó de que él no conocía a Jesús, pero él sabía de que quien lo había mandado a bautizar le había dicho que el que viera descender el Espíritu Santo, su Espíritu sobre él, este era el Mesías. Entonces él lo vio y lo manifestó y eran los testimonios que él compartía con sus discípulos. Y el segundo que vemos: hemos hallado el Mesías, que traducido es el Cristo. Juan 1:41, estas son palabras de Andrés. Andrés era inicialmente uno de los discípulos de Juan el Bautista, pero al escuchar lo que Juan el Bautista les declaró a ellos, él creyó que Cristo era el Mesías, y fue cuando hizo esta declaración, fue hacia su hermano Simón, que después fue Pedro, con la noticia de que hemos hallado al Mesías. El siguiente: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Esta expresión la hizo Natanael. ¿Por qué? Natanael también fue otro de los primeros discípulos que nosotros vemos en el Evangelio de Juan, cuando Felipe le llevó la noticia de que habían encontrado al Mesías. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Natanael era escéptico porque dijo: ¿podrá salir algo de la tierra donde era Jesús? Pero cuando Jesús le declaró en realidad lo que él estaba haciendo, este hombre en realidad creyó que él era Cristo. Entonces por eso fue que él declaró con sus labios de que Jesús era el Rey de Israel. Después nosotros podemos ver a un hombre que me ha dicho: todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Todos sabemos, es muy famosa esta frase que fue hecha por la mujer samaritana, esta que con su testimonio de lo que había manifestado, podemos decir, regó la noticia en Samaria, y ya no creyeron solamente por lo que decía, sino que porque sus palabras los había llevado y ellos habían creído por lo que habían escuchado de Cristo personalmente. A continuación se queda con nosotros hermana Emily. En la siguiente, para ver el contexto en lo que se vuelve a poner la pantalla, básicamente es cuando los fariseos ya habían dado la orden de aprisionar a Jesús, o al menos lo estaban intentando. En ese momento, los soldados que habían ido por Jesús, escucharon un poco sobre las enseñanzas que él estaba dando y se quedaron impresionados sobre esto, cosa que aquí lo podemos ver, que dice: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Regresaron y pues no lo presionaron por la misma sorpresa al escuchar hablar a Jesús. Continuamos.
Bueno, en este contexto, pues básicamente ya viene de los fariseos, básicamente ellos negando, ¿verdad? Tanto como podían, la autoridad que tenía Jesús, el conocimiento que él daba a las personas cada vez que enseñaba. En esta ocasión viene acerca de la interrogación que le trataron de hacer al ciego de nacimiento que él había curado. Y pues, como siempre los fariseos, ¿verdad? Trataban de contrarrestar o de negar toda autoridad que Jesús venía a mostrar acerca de su misión. Y en el 7, bueno, ya es el testimonio, ¿verdad?, del ciego que les acaba de mencionar, pero él ya pues hablando acerca de lo maravilloso que había sido para él ser sanado por Jesús, de cómo, cómo esto no podía venir de un simple hombre. Y pues la última que yo les voy a dar ya trata acerca del funeral de Lázaro, justamente cuando Jesús llega y pues Marta lo recibe, que aquí podemos leerlo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. En esto podemos observar la fe que Marta tenía a Jesús, a pesar de la situación que estaba pasando, ¿verdad? Como lo era la muerte de Lázaro. A continuación seguirá el hermano Carlos. Seguimos hablando, hermanos, acerca de los testimonios, acerca de Jesús, y pues en este caso, la frase aquí es: mirad, el mundo se va tras él. Y esta frase o este testimonio fue dicho por los fariseos al ver crecer la multitud, al ver crecer la multitud en tamaño y al aumentar el interés de la gente acerca del Salvador, ¿verdad? Los fariseos estaban fuera de sí y no podían hacer un efecto, que este efecto en la gente, que esto creciera, que la gente estuviera más interesada, no podían hacer un efecto que cambiara esto. Entonces ellos prácticamente dan ese testimonio y dicen: mirad, el mundo se va tras él. De allí la siguiente dice: luego tú eres, perdón, una pregunta, luego eres tu rey. Y responde Jesús mismo y dice: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y vemos a Jesús él mismo dando testimonio, ¿verdad? Y diciendo: vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Y en este caso, el significado de la verdad es la verdad de Dios, la verdad del mismo Cristo, la verdad del Espíritu Santo, la verdad del hombre, la verdad del pecado, la verdad de la salvación y de todas las grandes doctrinas cristianas. Y vemos a Jesús dando testimonio de él mismo, ¿verdad? Y seguimos con la otra, que fue una frase dicha por los judíos, ¿verdad? Dice: no tenemos más rey que César. Esta fue una respuesta de los judíos una respuesta de los judíos a Pilato sobre si querían liberar a Jesús, ¿verdad? Y pues esta fue la respuesta de ellos: no tenemos más rey que César. Ellos allí rechazaron a Jesús como rey, ¿verdad? Y aceptaron a César como rey, ¿verdad? Este es un verdadero testimonio al cual nos recuerda, o a los lectores nos hace ver que la incredulidad y el rechazo nos puede llevar a una ceguera espiritual, ¿verdad? Al mismo tiempo también es un llamado a reconocer que Jesús es el verdadero Rey y Señor, ¿verdad? Entonces esta fue una frase que dijeron los judíos. Y la última: no serán quebrados huesos suyos. Les leo ahí perdón, la cita es Juan 19:36. Y les leo desde el 35. Y él que le dio da testimonio, y su testimonio es verdad, y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado huesos. Y aquí vemos un testimonio de parte de quien vio, ¿verdad? Y pues quien presenció este momento fue Juan, ¿verdad? Entonces él
hace referencia a esto porque cuando Jesús fue crucificado, los judíos solicitaron quebrarle los huesos, ¿verdad? Para no poder, para que no pasaran, para que su muerte fuera más rápida y no pasaran el día de reposo en cruz, ¿verdad? Entonces, para eso fue que ellos solicitaron eso, más a Jesús no se le quebraron sus huesos, ¿verdad? Sino que él fue con una lanza en su costado, ¿verdad? Eso fue lo que a él se le dio. Y este versículo también hace referencia al Cordero del Pascua, ¿verdad? Y hace una referencia a Éxodo 12:46, ¿verdad? En el cual también se declara esas palabras, ni quebrarás hueso suyo, ¿verdad? Y vemos que el verdadero Cordero es Jesús. Así sigue nuestro hermano Oscar con nosotros. Dios le bendiga nuevamente, hermanos. Vamos con el testimonio número 13, que lo vemos en Juan 20:28. Señor, versículo, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Vemos este contexto cuando Jesús ya aparece resucitado, ¿verdad? Entonces se le aparece a sus discípulos. Entonces ellos no creyeron y especialmente Tomás no creyó que Jesús estaba resucitado. Entonces Jesús le dice que metiera su dedo en medio de sus manos para que creyera. Y entonces ahí vemos el testimonio acerca de Jesús, eh, pero con Tomás. Número 14, yo no hallo en él ningún delito. Juan 18:38 y 19, versículos 4 y 16. Le dijo a Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y le dijo, yo no he hallado en él ningún delito. El contexto, ¿verdad? Lo vemos que Jesús estaba ante Pilato, ¿verdad? Ya siendo juzgado, pero Pilato dijo que en él no había ningún delito que él había cometido. Siguiente. Debe morir porque se hizo a sí mismo el Hijo de Dios. Juan 19:7. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Aquí hablamos cuando ya después Pilato dice que Jesús no es culpable, pues los judíos responden a esto, acerca de un testimonio. Y el último, el 16, dice, hizo lo demás Jesús muchas otras señales de presencia en sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que crezcáis en que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que estén creyendo, tengáis vida en su nombre. Esto ya son los últimos versículos del libro que muestra como un propósito. Aparte de lo que dice ahí, que hubieron más cosas que los discípulos pudieron presenciar, pero Juan no los pudo escribir, porque estamos hablando sobre el testimonio de lo que es Jesús. Ya para finalizar y en conclusión, como resultado podemos explorar en las menciones de Juan sobre testigos y testimonios. Observamos a los personajes y profundicemos en cada contexto para poder desarrollar el tema. Hermanos, el libro de Juan vemos infinidad de testimonios, testigos acerca de lo que Jesús hizo, ¿verdad? Entonces, lo que importa es que nosotros tengamos a Jesús en nuestro corazón y para que nosotros podamos